Bien, entonces, en ese esquema de la trascendencia que tiene la unidad 3, lo que vamos a tomarnos ahora son unos 40 minutos para cerrar la unidad con algo que algunos de ustedes habían en clases anteriores consultado o habíamos estado hablando, respecto de un supuesto que ha tenido un desarrollo muy trascendente en los últimos años, 5 años por lo menos a esta fecha, que son aquellas relaciones de las famosas contrataciones por las apps, o lo que se llama la uberización de los contratos, utilizando la palabra de Uber como el eje de la forma del negocio. También los rapitenderos, como vulgarmente se les ha dicho y como se les puede conocer, aquellos trabajadores que a demanda y con la aplicación de una app pueden ser requeridos para determinadas tareas y servicios. Yo con esto voy a cerrar la unidad, pero voy a dejar planteado no una solución a este tipo de contratación, sino qué es lo que está pasando, cuáles son las controversias que se están dando, cómo es que a nivel nacional y a nivel internacional se viene discutiendo si estos sujetos son trabajadores dependientes o son verdaderamente trabajadores independientes. Cuando en una clase anterior alguno de ustedes consultó sobre esto, y por supuesto que con algún elemento y algún conocimiento decía, bueno, pero existe a nivel modelo comparado trabajadores que sean un híbrido, que estén en el medio, y yo le comenté, sí, efectivamente, Brasil, a través de la reforma que hizo Bolsonaro en su momento, España en un tiempo anterior, tienen creado una nueva forma de vinculación que no es la nuestra, que no es tan extrema. Para el derecho laboral privado argentino, o soy trabajador autónomo o soy trabajador en relación de dependencia. En estos modelos nuevos, híbridos, se vienen dando trabajadores que son hiposuficientes, así denominados, o que pueden ser trabajadores autónomos, pero con dependencia para con un único empleador, pero aún mantener el carácter de autónomo. Esto que suena así medio chino no lo es. Ahora cuando veamos, yo voy a utilizar como disparador un video que ya lo he usado con anterioridad. Para aquellos que ya han cursado y lo han visto, les pido disculpas porque voy a repetir el mismo video, porque me parece realmente importante cómo está reflejado a través de la vía del humor, de la sátira. Espero nadie se vea ofendido por la terminología y la forma en que el video está planteado, pero es una manera de poder describir un tipo de vínculo y de relación que ha tomado bastante empuje en los últimos años en nuestro país y que de esta manera, visto así, nos va a permitir después analizar la cuestión técnica. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar a ver el video, esperemos entretenernos un ratito, y luego ver de qué forma podemos analizar esto a la luz de lo que ustedes ya saben del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, de las características de cuándo hay relación laboral, de qué presume la existencia de la relación y el contrato, o sea, elementos que ustedes ya tienen, y eventualmente de las modalidades contractuales si encuadran o no encuadran. Denme un segundo porque vamos a ir a la búsqueda del video para poder compartir. ¿Alguien tiene algo previo que quiera que veamos? Una preguntita rápida. ¿Cómo dijo? ¿Hiposuficientes que se llaman? Hiposuficiente, exactamente, sí. Ah. Hiposuficiente, es una de las denominaciones que tiene el modelo español. Bueno, voy a tratar ahora de poder compartirles el video, denme un segundo. Por más que se superponga con el sonido, le pido que cuando largue me confirme si lo están viendo y escuchando, porque obviamente mi manejo tecnológico no es muy bueno, pero vamos a hacer el esfuerzo.
Ok, hoy vamos a hablar de flexibilización laboral, que no lo googleé, pero creo que es algo que le enseñaron al presidente de una... Bien, ¿se puede ver y escuchar? Sí, profe, se ve bien, se escucha Ok. bien. Vamos con Aquino entonces, con aquellos que ya lo vieron saben de qué se trata, no sé si lo conocen. El video va a demorar unos 10 minutitos, por ahí lo voy a avanzar, un poquito menos, pero préstenle atención, tiene la dinámica, por supuesto, de los videos que tiene Aquino, que son de disparador de mucha imagen y mucha información, y luego vamos a tratar de quedarnos, si pueden, tomen nota o apunten lo que les llame la atención de las cosas que dice para que las confrontemos de si es solo humor o hay parte de realidad en lo que está planteando. clase de yoga. Hace poco leí esta noticia, un grupo de repartidores de las empresas de delivery de Rappi, Globo y Pedido Ya se juntaron con el sindicato de cadetes y denunciaron la precarización laboral de los pibes que se suman a esta nueva modalidad de trabajo. Y lo primero que pienso, como un ciudadano de este país consumidor de noticias, es: hey, esto es terrible, pero como no me afecta a mí directamente, me chupa un tremendo huevo. Así que llevemos todo un plano más personal, ¿sí? Para que se ubiquen, esta historia transcurre un domingo a la noche, a la hora del corchazo, y tengo una angustia y un vacío existencial que solo puede ser tapado con comida. Entonces mi novia me dice: ¿no crees que te pido un Rappi? Y le digo: no sé qué es un Rappi. Y ella me dice: bueno, es un sistema de delivery nuevo, online, en el que puedes pedir comida o lo que sea a través de una aplicación de internet, y si no te lo traen en menos de 35 minutos, es gratis. Y yo, que tengo muchísima más conciencia social que ella, le digo: ¿y no es explotación eso? Y ella retruca: no, en realidad es parte del modelo de uberización neoliberal del siglo XXI, también llamado economías de plataforma. Son empresas que ponen en contacto a dos partes independientes para que intercambien bienes o servicios. Y yo le digo: ah, ok, como hacen en la feria de trueque de la estación de tren José C. Paz y en la trata de personas. Y ella me dice: sos un imbécil. Y tiene razón, pero igual yo seguí discutiendo y le digo: en mi época, discúlpame, precarizarse era ir a trabajar a un call center o a un McDonald's o a una pizzería en Munro, pero esta es una mierda siniestra de verdad. Y ella insiste: Guillermo, es el futuro, ¿querés ver los beneficios reales del modelo económico Uber? Y me muestra esta publicidad. ¿Luis? ¡Luis! ¡Tocayo! Gracias, Hernán. De nada, María. ¡Santiago! Gracias, Pedro. Como si saber el nombre de la otra persona te diera algún tipo de tranquilidad. ¿Qué haces, Luis? Bien, Hernán. Genial. Dame toda la guita. Gracias, Pedro. Uber, juntos en el viaje. Igual mi novia insiste y me dice: escúchame, estamos en una meritocracia. Así medimos el éxito personal. Gana plata el que más se esfuerza y trabaja mucho. Y yo le digo: pará. ¿Qué pasa, manga de putitos varas? ¿Están preocupados porque subió el dólar? ¡Ja! ¡Yo me voy a Miami! ¡Miami! Ni siquiera sé cuándo empezamos en la historia de la humanidad a pedir cosas a domicilio. Y como soy argentino y de clase media y tengo tiempo libre y wifi, me puse a buscar en internet y googleé cuándo se repartió la primera pizza de la historia. Y encontré un artículo medio Felipe Piña, de esos, viste qué onda, no sé si es verdad o es mentira, pero ponele que sí. Y decía que el primer delivery de pizza de la historia se realizó en Nápoles en el año 1889. Parece que la reina Margarita de Saboya estaba hinchada a los ovarios de la comida elegante y pidió que le traigan una pizza a la puerta del palacio. En esa época era un lujo desmedido, pero gracias a Dios ahora estamos en 2019, el año en el que todos somos realeza. En tu porrera cara, reina máxima de Holanda. Y hablando de Nápoles, y para que se den una idea del grado de confort sobredimensionado que estamos manejando, en el año 1984 en este país podía ser Diego Armando Maradona, el Diego, la promesa más grande del fútbol mundial. Y si te querías comer un combo de McDonald's, tenías que sí o sí tomarte un colectivo línea 60 y caminar 4 cuadras para ir al mostrador de un local en la avenida Cabildo y pedir una cajita feliz poniendo la jeta. Hola. Buenos días, Maradona. En McDonald's tú vas a disfrutar una buena comida, un ambiente muy feliz. Tiempo, pido, en serio, ¿qué carajo le pasa a ese pibe? Si yo fuera Maradona y estoy en McDonald's y hay un pibe en la mesa al lado sin supervisión de ningún adulto y mirándome con esa cara, lo primero que pienso es: bueno, este es un hijo mío seguro. McDonald's, el sitio que te gusta a ti.
Sí, porque eso es lo que siempre pasa cuando vas a un McDonald's. Te terminas encarando a un pibito. A esta altura mi novia ya hizo el pedido, se cansó de mí, pero igual yo, como para seguir refutando, vuelvo a agarrar el teléfono y encuentro un informe del año 2017 del Ministerio de Trabajo que sí todavía existe y no como los pichis de cultura, salud, ciencia y medio ambiente. ¡Ja! ¡Ja! Y le leo, en Argentina la desocupación entre jóvenes de 16 a 21 años llega al 25% y representan al 40% de los desocupados totales del país. Y ella me dice, ¿y qué? Y yo le digo, y que si sos joven en este país y no te querés morir de hambre, básicamente tenés 3 opciones. La primera es esperar a que en el Congreso bajen la edad de imputabilidad a los 15 años para pasar el resto de tu vida en cana. La segunda es ser hijo de Marley. Y la tercera es muy parecida a la primera, pero encima te hacen laburar en bicicleta llevándole comida a burgueses chetos desclasados como nosotros, que no quieren hacer 2 cuadras para comerse una bolsa de papas con cheddar. Y ahí tocan el timbre y bajo y abro y es el chabón de Rappi y le digo, hey, amigo, pasaron más de 35 minutos y él me dice, no siento las piernas. Y yo le digo, bueno, lo lamento mucho, pero ese pedido me parece que tendría que ser gratis. Y él me dice, ya me tienes arrecho, cara de feto. Y yo le digo, ¿eh? Y él me dice, lo que pasa es que soy venezolano, en un perfecto acento que no puedo reproducir. Y yo me atajo y le digo, bueno, pará, en la actualidad el gobierno argentino desconoce a Venezuela como república democrática. Y él me dice, ¿pero y por qué? Y yo le explico, y bueno, porque queremos dejar bien en claro que para nosotros la única dictadura a la que se puede someter a un ciudadano venezolano es a la de una empresa multinacional con sede en nuestro país. Y el chabón, que a esta altura está completamente súper alienado, me dice, lo hago porque es mi trabajo y me encanta, que estoy seguro que es la frase de cabecera del empleado de Enor que la cuelga de la luz a Maru Botana. Y para demostrar lo eficiente que es el servicio, Carlos Eduardo saca su celular personal y me muestra esta publicidad de Rappi. ¿En serio esa es la idea de placer y comodidad para alguien? Fuera de joda, dígame si no entendí bien el argumento. El tipo está desnudo, bañándose, y entra un Rappi y le empieza a masajear la cabeza, pero en realidad todos estamos preguntándonos qué mierda está haciendo con la segunda mano. ¿Qué tan abajo puede empezar la meritocracia? Y ahí lo miro a Carlos Eduardo y le digo, escúchame, ¿quién te metió en esta secta? Y me dice, mi coach. Y digo, bueno, pasame con tu coach. Y ahora estamos los dos juntos llamando a la coach. Me dice, hola, sí. Yo le digo, sí, discúlpeme, pero ¿qué tiene de bueno el trabajo? Y me dice, y que sos tu propio jefe. Sí, como Mark Zuckerberg o el indigente que vive en la esquina de mi cuadra. Y agrega, tenés libertad, autogestión, no tenés horarios ni superiores, no tenés jornada de trabajo definida, ni salario fijo o mínimo. Tampoco tenés seguro contra enfermedades, accidentes o ART, ni vacaciones, obra social, aguinaldo o aportes. Y ahí le digo, bueno, entonces en ese caso, en vez de decir que sos tu propio jefe, podría decir tranquilamente que sos la empleada doméstica de Jorge Triaca. De hecho, me metí en las páginas de estas empresas y se habla mucho de pasión, comunidad y diversión, como si Ravi Shankar se cogiera una mina de Herbalife. Es más, en la página de Globo te dicen que los únicos requisitos que necesitas es tener movilidad propia, DNI o precaria, constancia de monotributo y una sonrisa de oreja a oreja. Ok, la sonrisa te la super mega debo en este momento, pero bueno, seamos buenos. Piden monotributo, entonces están en regla, o sea que le puedes facturar a la empresa. Y ahí la coach me dice, nah. ¿A quién van ustedes a facturar? ¿A quiénes le van a facturar? ¿Quién está pagando el domicilio? No. El domicilio lo está pagando el cliente. ¿A quién le van a facturar ustedes? Al cliente, no a Rappi. Pero claramente es un mega super fraude al fisco. Ok, ya mismo tengo que ser parte de esto. Entonces le digo al microempresario que tengo ahí parado hace 15 minutos en la puerta del edificio, si es tan genial, yo también quiero ser rapitendero. ¿Cómo hago? ¿Cómo es el laburo de repartidor? ¿Cómo es el modus operandi? Y él me dice, bueno, la aplicación le designa al repartidor un pedido. A los repartidores nos siguen por GPS constantemente, así como si fueran una célula terrorista o la novia del abogado Fernando Burlando. Y sigue, tenés 30 segundos para decidir si tomás el pedido o no. Y rechazás 3 pedidos consecutivos, te bloquean. Cuanto más pedidos rechazas, menos pedidos te llegan. Y al final del día, Rappi es igual que Tinder. Todos engordan y nadie coge. Entonces pregunto, ¿pero qué tan lejos tenés que ir? Y me dicen, supuestamente la distancia de los pedidos no puede superar el 1,5 kilómetros, pero en la vida real pueden llegar a ser como hasta 4 kilómetros, que hoy por hoy es la distancia prudente a la que recomiendan ensayar una escena con Juan D'Artés. Y yo sigo, ¿y cuánto paga? Y me dice, bueno, primero que nada tenés que pagar vos el depósito de la mochila, esa que es tipo Caballero del Zodíaco, que te cuesta entre 300 y 500 pesos. Después en cada entrega se dan entre 40 o 60 pesos, pero por mes, ¿cuánto ganás? Y me dice, se pueden llegar a ganar hasta 20.000 pesos. Eso sí, si se pedalea más de 8 horas por día. Más de 8 horas por día.
Y enseguida le digo, pero pará, ¿cuánto pedalea por día un ciclista olímpico? Y lo googleamos juntos y resulta que un ciclista olímpico entrena en promedio 2 horas por día. ¡Pajeros de mierda! La mascota de las Olimpiadas de Tokio 2020 van a ser 12 piezas de sushi y la antorcha la van a llevar estos pibes en bicicleta. Y le digo, ¿cómo puede ser legal esto? Y él me dice, no te piden exámenes médicos para nada. Eso quiere decir que legalmente, hoy por hoy, Fernando de la Rúa, en el estado en el que está ahora, puede ser un rapitendero. De la Rúa se cayó. En fin, la cosa es que terminamos con mi novia en la cama ya habiendo hecho las paces, comiendo las papas con cheddar y le digo, mi amor, la verdad es que estuviste bastante bien y te amo. Habiendo dicho eso, no me parece que la uberización de la economía necesariamente beneficie a ambas partes. De hecho, cuando las cosas salen mal, se joden las dos y la empresa no se hace cargo de ni mierda. Por ejemplo, en La Plata le robaron a este repartidor de Globo, le sacaron hasta la comida del pedido y nadie se tuvo que hacer cargo de nada. Ya que estamos, de paso, un saludo muy especial a la mina que hizo el pedido y se fue cagando de toque, le cerró la puerta en la cara. Cómanselo a él, yo ya tengo mi hamburguesa. Pero el cliente también sufre las consecuencias. Una chica mandó su billetera por una mensajería de Globo y denunció que el repartidor se gastó 200.000 pesos con su tarjeta de crédito, pagó Cablevisión, Claro, compró pasajes en micro, gastó guita en Frávega, Starbucks y, esto es real, saldó deudas de infracciones con el gobierno de la ciudad, probablemente por pasar semáforos en rojo con la bici para llevarle media docena de empanadas en menos de 35 minutos a algún pelotudo como yo. Y en serio, de verdad, necesitamos que nos traigan todo a la puerta de nuestra casa. Este es un pedido real. ¿Cuál es el límite? ¿Qué más sigue? ¿Un servicio de delivery en el que contratás a un ser humano con un peso y una altura parecida a la tuya para que vaya al local a probarse la ropa por vos y después te la lleve a domicilio? Y hey, ahora que lo pienso, no es tan mala idea. Anotame esa. Nadie sabe con qué se puede robar en el futuro. ¿Por qué somos así? Somos la especie más malcriada del planeta en este momento. Hay un tipo en Punta del Este que hace delivery de caviar en... Bueno, ahí vamos a cortar, pues ya lo que queda realmente no trasciende un poco a la idea. Pregunto, ¿lo habían visto el video? O sea, ¿conocían ya esto de Aquino? Algunos sí, Luciano hace sí con la cabeza, a otros no, Santiago no. No, yo nunca lo había hecho. Bien. Insisto con un concepto. Aquellos que no compartan la línea de humor ácido que tiene, espero que no se hayan sentido ofendidos, porque esto es obviamente solo un ejercicio y puede que algunos no estén de acuerdo con la manera que lo plantea. Es del 2019, tiene mucho de la época, de una mirada política, involucra hasta un presidente como de la Rúa, y en modo alguno lo que pretende la clase ni la cátedra es hacer de esto una polémica de política partidaria, ni mucho menos. Es el disparador de cómo puede haber sobre esta cuestión de Rappi, Globo, Uber, etcétera, un análisis con esa acidez que caracteriza a este personaje. ¿Qué anotaron o qué cosas les llamó la atención o qué les parece que está muy exagerado o que ustedes no sabían? Juguemos unos minutos con esto, a ver. A mí me llamó la atención laboral, ¿no? Principalmente la cuestión de que... Sí, Luciano, te escucho, dale. Vamos por ahí, abrimos. La cuestión de que no te... tenés que presentar la constancia del monotributo y que después la factura se le hace supuestamente a los clientes de Rappi o del servicio. Y la empresa funciona como un nexo sin tener ninguna responsabilidad. Bien. ¿Conocen cómo operan estas empresas? ¿O alguien es la primera vez que se pone a pensar qué hay atrás de Uber, Rappi, Globo, Pedido Ya? Tengo entendido que lo único que tenés que hacer es hacerte la cuenta, ingresar tus datos, si sos monotributista o no, te piden la constancia, sino de que hiciste el trámite en monotributo, y nada más. Después una cuenta, un CBU para depositarte lo que vas ganando. Bien. Y el usuario del servicio, el que va a consumir a través de estas plataformas, ¿qué es lo que tiene que hacer y cómo es su vínculo contractual? Tienes que descargarte solamente la app
y llenar datos y pedís y es como un delivery muy fácil. Bien, Florencia dice, te das de alta en la app, llenas tus datos, pones tu teléfono, tu dirección, y después cuando querés pedir, entrás y te buscás, estamos hablando de los pedidos de comida, pongámoslo para hacerlo más simple, buscás qué es lo que querés, media docena, pedís la empanada, de qué variedad, pum, y después cuando vienen, Florencia, no sé si lo usaste, ¿vos pagaste en efectivo, pagaste con tarjeta? ¿Alguno que lo haya usado a los servicios? Yo lo usé y lo pagué por tarjeta. En realidad fue la tarjeta de mi mamá, pero eso nomás. ¿Y que yo recuerdo. tenías discriminado cuánto pagabas por lo que compraste más el servicio del traslado o era todo un valor total? Me parece que te mostraba la diferencia entre lo que comprabas y lo otro, pero no me acuerdo bien. Bien. ¿Alguien se acuerda si cuando contrató a través de estos servicios le facturaba aparte la empresa que provee el servicio de la que hacía el traslado? Por esto que le llamó la atención a Luciano, digamos, en el video que vemos, la chica en off aparece diciendo a quién le van a facturar, el chico dice a Rappi, no, le van a facturar al cliente. Eso implicaría de que si yo voy con mi bicicleta, llevo las empanadas de media docena y vengo con la factura de las empanadas más una factura mía de monotributo al cliente por lo que sería el traslado. ¿Alguien sabe si eso existe, si eso se hace? Yo lo único que usé fue Uber y ni siquiera el IVA te aparece discriminado, te aparece como un importe aparte. O sea, no te llega ninguna factura de nada. Bien. En la práctica no hay discriminación, el rapitendero no factura, no emite, más allá de que esté en criptomonotributo, suele hacer una factura global, mensual, de los valores por los servicios dados. ¿Y cuál es la clave y por qué esta nueva forma de relación y de contratación genera este ruido? ¿Por dónde pasa la situación? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tiene esto de nuevo? ¿Que Sí, la empresa no se hace cargo? Bueno, pero eso... No se hace cargo de... Está bien, Mario, pero eso podría no ser nuevo porque relaciones en negro, encubiertas o de alguna forma en fraude a la ley laboral existen desde que existe el derecho de trabajo. O sea, ¿qué diferencia esto de que yo contrate una secretaria en mi estudio y no la registre? ¿Se les ocurre? ¿Cuál sería la diferencia? Puede ser lo que se decía en el video de no cumplir horarios, no tener un salario fijo, no tener, no sé, obra social. No hay aportes jubilatorios también. Está bien, pero si yo la tengo en negro a mi secretaria, tampoco va a tener aportes jubilatorios, no hay cargas sociales, puede ser lo del horario, pero ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que ha impuesto como nuevo y revolucionario estas modas, estas formas de contratación? ¿Qué es monotributista? Aparte, porque también yo puedo tener como monotributista y puedo tener servicios brindados por eventuales monotributistas que sean dependientes. ¿Que no se encuentra regulado por la ley de contrato de trabajo, profe? Bueno, no se encuentran en la medida que consideremos que es un vínculo que no es laboral, porque si es laboral es un fraude a la ley laboral y lo mismo queda subsumido en la ley de contrato de trabajo. Pero ¿qué tiene de característico estas formas de contratación? ¿Qué tiene de nuevo, de moderno y que hace que se pueda discutir un poco más? La APP, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. ¿Puede ser, profe, que trabajen en todos lados? ¿Que no haya un establecimiento? Bueno, pero ahí está. Recién Mario dice la APP, porque el problema acá es que ¿quién es Rappi? ¿Quién es Globo? ¿Quién es Uber? Si bien existen, porque son compañías, en realidad acá el gran tema, que es el que se viene discutiendo, es si la app como tal implica un vínculo y una relación que pueda ser laboral o no laboral para con el prestador final. ¿Por qué? La plataforma es la que manda. Por eso se llaman negocios y contratos de plataforma.
el algoritmo es el que manda. O sea, el diseño de quien pudo desarrollar ese algoritmo con esa velocidad de, como dice en chiste Aquino, tenés X minutos para contestar si vas a hacer el pedido o no, si vas a tomarlo o no. Y si no contestás, pasa otro, y automáticamente al que está más cerca es al que se le asigna, y el que menos tiempo le lleva trasladar el pedido, comienza a posicionarse en un escalafón más arriba. ¿Y quién hace todo eso? ¿Está Pepe, Rappi, Don Uber haciéndolo? No, es una app la que lo hace, es un desarrollo de un algoritmo tal que permite ejecutar de la manera más eficiente la prestación. Por eso, en la clase, cuando surgió la pregunta de una compañera, dije que lo llamativo en esto es que no hay ni siquiera despido si hubiera una extinción de la relación laboral en los términos que nosotros lo conocemos. Porque lo que directamente hace Uber, Rappi o cualquiera de esta, o Globo, y no es un tema personal con ella, sino que estamos describiendo cómo es la vinculación, es que si quiere excluirte, directamente te prohíbe el acceso, te da de baja a tu clave y vos no podés recibir más pedidos. Entonces, la vinculación que tiene el prestador, el chico del video, el que va en la bicicleta, o el que va eventualmente en la motito, o el que tiene el auto a disposición de Uber, es que no va a aparecerle más la posibilidad de ejecutar un pedido. ¿Por qué? Porque directamente lo que hizo quien maneja la app es cancelarle el ingreso, bloquear su clave. Por eso es que algunas medidas cautelares que se dieron en los últimos tiempos y aún en los tiempos de pandemia han obligado a las prestadoras como Rappi, Globo, a que en caso de que den de baja la clave o prohíban el acceso, las cautelares le han obligado a activar nuevamente para que ese prestador del servicio, es el chico de la bicicleta, pueda seguir recibiendo pedidos. Ahora, aun cuando le obliguen a activarlo y permitirle recibir pedidos, como el algoritmo está por afuera de lo que pueda decidir el juez, ¿cuántos pedidos va a recibir? ¿De dónde son los pedidos que va a recibir? Porque esta cuestión del premio y castigo es parte de la esencia de cómo está diseñado. En la medida que yo más rápido responda, más pedidos tengo y son más cerca. En la medida que yo rechace más pedidos, menos pedidos tengo y son más lejos. Y eso es un diseño de la app. Entonces, como dijo Mario, ¿qué es lo novedoso de esto? Que no tenemos un sujeto empleador. Más allá de que existen como empresa, y que por supuesto son empresas globalizadas y multinacionales, ninguna de estas que estamos mencionando son argentinas, son españolas, son brasileras, esas empresas como tales, que tienen sedes en distintos lugares del mundo, no son una persona, un empleador como nosotros conocemos de manera tradicional, sino que son los dueños de la app y quienes manejan y diseñan el funcionamiento de la app. Entonces, ¿por qué esto ha generado alguna controversia en la doctrina muy importante? En PEPCO van a haber varios artículos que están subidos en la unidad esta 3 de contrato y relación y que los invito a que lean. Van a tener desde algunos criterios de discusión de doctrina sobre Uber, alguna jurisprudencia inglesa sobre Uber, en novedades hay una jurisprudencia española sobre, no me acuerdo si es sobre Globo o sobre alguna de estas. ¿Por qué? Porque así como si lo miramos en términos del derecho laboral clásico, que es el que nosotros estudiamos, ¿no? Parece que no cabe duda de que hay una relación subordinada. ¿Por qué hay una relación subordinada? Porque quien otorga, quien hace de nexo para que se ejecute el trabajo, es la aplicación. Y más allá de que sea a través de una aplicación, una app en el teléfono, el rapitendero puede ejecutar o no la tarea según que se lo asigne o no se lo asigne. O sea, quien dirige y asigna la tarea es su empleador, entre comillas, que es la app. Quien le paga, más allá de que diga que le factura al cliente, es su empleador, que es el que fija los valores y la comisión por cada una de las tareas y los servicios hechos.
y quien resuelve si le permite o no trabajar es el empleador, que es la app. Ahora, eso es en el derecho laboral clásico, y en Argentina yo entiendo que no cabe en duda de que estas son relaciones laborales encubiertas o fraudulentas a la ley. O sea que no hay en Argentina posibilidad de entender que estos son trabajadores autónomos. ¿Por qué no hay posibilidades? Porque ustedes recordarán que cuando estudiaron con Sergio las características del contrato y cuando vieron la presunción de quien ejecuta una tarea, el artículo 23 presume de que si es subordinada en relación de dependencia, la misma norma dice, salvo que se pueda demostrar y catalogar a esa persona como un empresario. ¿A ustedes se les ocurriría entender que quien de casualidad logra una bicicleta y un teléfono para loguearse con una app y que tiene que pagar la casuchita esa para aportar los pedidos, es un empresario? Habría que hacer mucho esfuerzo para catalogarlo de empresario. No tiene estructura, no tiene dependientes, no tiene patrimonio, no tiene organización, no tiene ninguna de las características propias de quien se dice ser un empresario. No hay duda que la relación es inscrito persona, porque la tiene que ejecutar él, porque es él el que tiene que hacer el logueo, el que tiene que llevar el producto y el que termina cobrando la comisión. Entonces, yo no creo que, aún con la novedad de cómo es que se ha planteado esta nueva forma de vinculación, como algunos autores han dicho, en ese caso van a encontrar de los artículos que le di algún comentario que tiene de Rodríguez Mancini, de Ackerman, esto es más de lo mismo. O sea, en el modelo clásico de las relaciones laborales encubiertas o en fraude a la ley, esta es una figura más moderna, más ayornada, pero sigue habiendo una relación subordinada. Del otro lado, van a escuchar campanas que digan, bueno, pero si esto lo convertimos en un contrato de trabajo, difícilmente estas empresas contrataran a tanta cantidad de gente, no los tendrían como empleados. Entonces, todos aquellos que están viviendo o changueando con Rappi, con Globo, se van a quedar sin ingresos. Este es un riesgo. Y es cierto, es real, es un riesgo. Ahora, no sé si ese es el mecanismo para poder discutir la cuestión técnica, porque en el fondo, lo cierto es que estos pseudoempresarios no tienen cobertura de obra social, no tienen coberturas de accidente de trabajo, no tienen cobertura de jubilación, o sea, carecen de toda cobertura. Lo único que tienen es el monotributo. Yo no sé si ustedes recordarán o si vieron, este video es del 2019, creo que fue en el 2020, un hecho bastante difundido, donde un trabajador de alguna de estas empresas sufre un accidente de tránsito y lo que se difundió es cómo lo llamaban para preguntarle qué había pasado con el pedido. Eso tuvo mucha repercusión pública, porque el problema estaba en si el pedido había llegado o no, y en qué tiempo había llegado. No en si él estaba bien, si se había fracturado, si tenía riesgo de vida, si se moría o no se moría. O sea, el objetivo era, y esta forma poco humana de vincular al tránsito del consumo, que está muy satirizada en el video, tiene que ver con esto. El objetivo, ¿cuál es? Llegar lo antes posible de manera eficiente para que el consumidor vuelva a utilizar el servicio. En el medio, quien hace de carrier entre esto es un trabajador. No cabe duda que es un trabajador. Podemos decir que habría que modificar la estructura de la legislación laboral para que no sea tan rígida y permita que esto exista. Sí, eso es una discusión colosal que habría que dar y que hay que dar, por supuesto, en la Cámara de Diputados y de Senadores a través de la reforma legal. Pero lo cierto es que con las leyes que nosotros tenemos en la Argentina, estos supuestos son relaciones en fraude a la ley, o sea, son relaciones laborales encubiertas. Yo no tengo duda de eso. Acepto que ustedes opinen distinto y que puedan ver algo que yo no veo, pero estrictamente estas son relaciones laborales encubiertas. Esto no ha privado de que tengan una amplísima difusión. Comenté la clase pasada que Argentina es uno de los países donde llamativamente los trabajadores de app se han sindicalizado y hay un sindicato que los está agrupando, y ese sindicato como tal no es que está luchando porque sean trabajadores dependientes,
está luchando porque se le respeten determinados derechos, pero no quieren ser dependientes en los términos de la ley de contrato de trabajo, lo que genera todo un ruido porque estarían como en un tercer género no legalizado en nuestro país. La idea de la clase, y estamos en los 45 minutos que había planteado, era cerrar contrato y relación laboral con esto que ya no es tan nuevo, que ya tiene unos 5 años, pero que ha avanzado, porque en el 2019, cuando salió el video de Aquino y yo lo proyecté por primera vez, estábamos con clases presenciales en la facultad en aquel momento, todavía a nuestra zona no habían llegado Rappi, Globo o Pedido Ya. Ahora en Neuquén ya lo tenemos, algunas de esas, no sé en Roca si hay, pero en los centros urbanos con mayor concentración, cada vez los tenemos más. Uber todavía muy incipiente, pero cada vez están. Entonces, es un dato de la realidad que amerita ser analizado y que los invito a que lean el material que está publicado o tomen algún artículo como para empaparse, porque va a ocurrir que ustedes se recibirán en el corto plazo, algunos en 2, en 3, o algunos ya se reciben con esta materia, y va a pasarles de que van a empezar a trabajar con estos supuestos y van a ver cómo hacen para encuadrarlo y qué es lo que se está discutiendo. Sí, Toque, no sé si es de una cadena de estas características, lo he visto, Jeremías me aporta ahí que en Roca está Toque, yo no sé si pertenece a una cadena o si es algo muy local, la verdad que lo desconozco por completo. Sí, me ibas a decir algo, Santiago. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Sí, no, que iba a agregar que hace unos meses leía a un autor que planteaba el tema de los algoritmos o la inteligencia artificial, cuándo llegará el momento que el derecho tenga que enfrentarse y decir es un objeto de derecho, es un sujeto de derecho, porque cada vez en más países interviene no solo en los contratos, sino también en la justicia. Hay cierto sistema, creo que el Ministerio Público Fiscal de Cava tiene un sistema que le da soluciones posibles a los litigios de poco dinero para que puedan resolverse más rápido. Y nada, me pareció muy interesante el tema de cómo encasillar a estos algoritmos, a este tipo de inteligencia. Mirá, respecto de eso, 2 datos. Cuando yo comencé, hace 33 años, se hablaba del modelo japonés de previsión para soluciones de conflicto en accidentes de trabajo. Y todos decían, eso es una locura, no puede sentenciar un caso una máquina, una computadora. Hace 33 años no existía Internet, con lo cual estoy hablando de la prehistoria de sistemas. Te lo traigo a la actualidad. Hay un desarrollo muy importante que no solo está en esto de Cava, sino que también el modelo ha trabajado en algún país latinoamericano, un colega que es de Cutralcó, de apellido Curvalán, su papá es un conocido abogado, y él ha hecho todo un desarrollo sobre cómo buscar alternativas con soluciones a conflicto a través de carga base de datos que te den estadística y probabilidades de cómo debe resolverse. O sea, eso está, no podemos desdeñar de que eso existe. Ahora, eso es una forma de cómo utilizar los sistemas y los algoritmos para agilizar resolución de conflictos. Esto otro es cómo los algoritmos pasan como supuestos entes no empleadores que unen a partes y que se quedan por fuera. En el fallo de Inglaterra sobre Uber, hay es muy interesante que lo lean porque se van a dar cuenta cómo las notas características del derecho laboral nuestro también existen en Inglaterra. Y yo no soy un especialista en derecho internacional, ni mucho menos, pero por el trabajo me ha tocado empezar a analizar cuestiones de países como Colombia, como Bolivia, como Venezuela, como Chile, y realmente uno se da cuenta de que con manejar el derecho positivo nuestro, uno tiene mucho que ver con lo que hacen los otros. No es que se resuelve totalmente al revés, se resuelve muy parecido. Y en el caso que les hacía referencia de Inglaterra, justamente lo que dice la Corte inglesa no es posible sostener de que Uber es solo una plataforma que permite que se vinculen la gente, porque es mucho más que eso, es la plataforma que resuelve las condiciones en las cuales se va a contratar
y elige a los contratantes. Y uno de esos contratantes, que es el que pone el vehículo, es un contratante subordinado, porque queda a expensa de lo que la plataforma le indica como obligatorio. O sea que las bases de ese contrato de adhesión las pone Uber, que es la plataforma. Entonces, es un tema verdaderamente interesante, apasionante. Espero mínimamente que así un chiquititos les haya hecho ruido, porque ustedes van a lidiar con esto, porque esto es lo que ya tenemos, lo que se viene, van a empezar a discutir si es un sujeto de derecho o no, qué lugar le damos a estos contratos de plataforma, los abstracts, cómo se dan. Esto es lo que ya está, la doctrina, la jurisprudencia argentina viene un poco de atrás con esto, pero la respuesta que ha dado es encuadrarlo mayoritariamente como un contrato laboral subordinado. Las medidas cautelares que se han dispuesto son en ese sentido. No sé si lo recordarán, pero en el año 2019, más o menos la época del video de Aquino, un juez contencioso administrativo, que fue Gallardo, ordenó la suspensión en Cava de los servicios de Uber, justamente por entrar en competencia y en contradicción con los servicios regulados de taxis y de remis, porque ese es otro tema. La discusión tiene muchas facetas. O sea, acá estamos viendo nada más que la pata laboral, pero y la pata de seguridad y la pata de la autoridad de aplicación y la pata del control. O sea, si yo tengo un auto y lo pongo al servicio de Uber, ¿quién me autoriza a circular transportando personas? ¿Qué rol tiene el Estado confiriéndome o no la autorización para que sea como un taxista o un remisero, donde exijo que tenga el carnet profesional habilitante, que el vehículo tenga la habilitación correspondiente, que tenga el seguro correspondiente? ¿Quién hace ese control? Si Uber no tiene un registro de altas a esos fines. ¿Entienden a dónde voy? O sea, hay una cantidad de puertas que se abren para la discusión, no solo laboral, sino de todos los ámbitos, que son muy importantes y muy interesantes para que nos demos entre todos. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Si no, vamos a cambiar el tema. Con respecto a eso, vi hace un par de días que hubo dos nuevos fallos, creo que uno en Cava y el otro en La Plata. El de Cava creo que era Cabify y el otro Globo, con respecto a determinar que hay una relación laboral, que hay una relación de dependencia. Sí, en nuestro país la mayoría, por no decirle todos los fallos que yo he visto, que ya son 20 publicados, digamos, encuadran todo como relación laboral subordinada y fraude a la ley. En modelos como Brasil, España, México, van a encontrar algunos fallos en otro sentido, pero ojo, porque son modelos que admiten este híbrido que nosotros no tenemos, el de el empleado hiposuficiente, el del autónomo no subordinado. O sea, son modelos que ya han generado figuras como el español y el brasilero específicamente, que tienen dos fallos muy importantes, y aún con esas figuras, en España hay fallos contradictorios, y hay un fallo de la Corte Suprema Española donde los encuadra como relación laboral. Aún teniendo el híbrido, dice que para este caso no se aplica, que no es un hiposuficiente, sino que es una subordinación laboral en los términos que nosotros conocemos del artículo 23. Así que sí, en Argentina la mayoría de los fallos están porque hay trabajo subordinado. Esa es la realidad. Bien. Cortamos acá y vamos con otro tema. Hacemos un gran separador para no confundirnos. Perdón, voy a ir primero a el programa. Vamos a saltar de esta unidad 3, que la damos por cerrada, y vamos a ir a la unidad 5. Vamos a ver en estas próximas clases la unidad 5 y la 6, remuneración y jornada. Esos son nuestros desafíos para las próximas 3, 4 clases por lo menos. Entonces vamos a ir al concepto de remuneración y antes de ir al 103 de la Ley Contrato de Trabajo, vamos a hacer como siempre. Vamos a tratar de abordar el tema, aunque sea poco orgánico. Después no se preocupen que todos aquellos que necesiten la estructura de escribir lo vamos a hacer, pero abordémoslo desde el concepto básico. Cuando yo digo y utilizo la palabra remuneración, ¿ustedes qué significan con eso? ¿Qué sinónimos tiene? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de remuneración? Remunerar. ¿Qué es remunerar?
sería como darle algo a cambio de otra. Bien, y en Claro, es la términos de... contraprestación a cambio de la fuerza de trabajo, Bien, el salario como sinónimo. sinónimo del salario. Bien. Y Camila utilizó el término fuerza de trabajo. ¿Por qué fuerza de trabajo? ¿Hay que hacer fuerza para trabajar o podemos trabajar sin fuerza? No, no hay que hacer fuerza, me refiero al tiempo prestado por el trabajador. O sea que lo medimos en tiempo. No, sería sí, pues, el tiempo que está a disposición ¿no? Digamos, del empleador o del... ¿Y qué diferencia hay entre el tiempo que está a disposición y la ejecución de la tarea? ¿Es necesario poder ver si la está ejecutando materialmente a la tarea? No, porque puede haber algún inconveniente, pero sigue estando a disposición del empleador, digamos. Siempre que no sea parte del... Me corro un poquito de... Está bien el eje, o sea, entre Camila y Mario elaboraron ahí una aproximación, que no estamos hablando de definición, sino aproximación a una idea de qué hablamos cuando hablamos de remuneración. Pero me corro un poco del eje. Y si esa persona no va a poner a disposición la fuerza laboral, ¿automáticamente no tiene derecho a cobrar salario? ¿Puede haber un supuesto en que aún no poniendo a disposición la fuerza de trabajo, lo mismo tenga derecho a cobrar salario? Las licencias o alguna otra, una enfermedad. Bien, una licencia, una enfermedad inculpable es una licencia paga. Entonces, a ver, tratemos entre todos, porque ahí Mario se ha jugado más, avanzado, pero el resto mira, pone cara de sí, está claro que es la remuneración, pero no aporta nada. Aporten. Entonces, ¿con fundamento en qué nace la remuneración? ¿Cuáles son las características esenciales del contrato? ¿Cómo, Santiago? Perdón. Que si no sería, o sea, al estar regulado el trabajo, uno da algo a cambio de otra cosa, de una recompensa. Si no estaríamos hablando o de una donación o de una situación de esclavitud. Bien. Santiago se fue previo a la Revolución Industrial y dice, che, o le pegamos con el látigo y el tipo lo mismo y no le damos nada, o le tenemos que dar algo. Pero yo me había quedado un poco en esta discusión de, está bien, como dice Camila, es la contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza laboral en beneficio del empleador. Eso parece ser, palabras más, palabras menos, vamos a estar todos de acuerdo que es ahí. Sí, yo pongo a disposición mi fuerza de trabajo, como dice Santiago, me la tenés que retribuir, me tenés que pagar por eso, porque si no, esto sería esclavitud o yo te estaría haciendo un trabajo benévolo. Ahora, si yo no pongo a disposición, Mario dice, che, pero lo mismo puede ser que tengas una licencia paga. Entonces, no fuiste, pero lo mismo tuviste derecho a cobrar. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Por qué existe la remuneración como concepto? Porque es parte de la relación entre el empleador y el empleado, digo. Bien, porque es parte de la necesaria existencia del contrato de trabajo. Fíjense que el artículo 103 dice, a los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato. Es un primer concepto y no es un tema menor, porque este concepto es el que nos permite advertir de que aun cuando no haya puesta a disposición de la fuerza laboral, si existe contrato de trabajo, hay supuestos en los cuales, como las licencias paga, lo mismo tengo derecho a cobrar la remuneración. Entonces, vuelvo, a los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Sigo.
Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital, el empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste nos preste servicio, por la mera circunstancia de haber puesto a disposición, de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Y ahí viene el segundo concepto del cual ustedes también hablaron. Entonces, retomo con las aproximaciones que venía Camila, Mario dando. Las dos son válidas. Es cierto que para nuestra legislación laboral basta con la puesta a disposición de la fuerza de trabajo para tener derecho a la remuneración. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que no ejecute la tarea por algo que sea ajeno al trabajador y lo mismo tiene derecho a la remuneración. Pero es más importante, es muy importante aún, no sé si más, pero es muy importante aún, ver la primera parte del 103, que lo que dice es que esta remuneración es la contraprestación que nace naturalmente de la existencia del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que una de las características del contrato de trabajo es que es oneroso. Es decir, se presume oneroso. Entonces, si se presume oneroso y existe contrato, tiene que haber remuneración. Vamos a empezar a jugar ahora con algunos supuestos que pueden generar dudas. Yo pregunto, el tiempo en que el trabajador se traslada desde su casa al trabajo, ¿ya genera ahí derecho a remuneración? ¿Tiene que ser pago como tal? ¿Me entendieron o no? Sí. A mí no, profe. A mí no. Santiago no lo quiere pagar. Tan duro, Santiago hoy ha venido en una posición así. Para medio, mí sí, profe, porque si lo cubre la ART antes de ingresar al trabajo, teóricamente ya está en jornada laboral. Bien. El otro Santi, el Santi Valladares, tiró otra bombita y dice, che, para mí sí, lo va a cubrir la RT. Nos metió la RT en este problema, todavía no la habíamos invitado, pero ya vino. Y dice, si lo va a cubrir la RT, eso ya es jornada laboral. Otra bomba más metió. Incorporó el concepto de jornada laboral. Gracias, Santi Valladares, porque dinamitaste el tema. A ver, vamos por partes. Estamos viendo e intentando ver remuneración, artículo 103. Y Santi Valladares dice, usó la palabra jornada de trabajo. Es la unidad que sigue, pero no podemos no ver acá. ¿Qué es la jornada laboral? ¿Alguien me cuenta qué es la jornada laboral? La cantidad de horas que hay que trabajar, no sé si por día, o el tiempo, lo mismo, el tiempo de disposición, por día, supongo. O puede ser, no sé, por quincena. Bien. Che, la están dejando recontra en banda. Cami habla sola, nadie le da pelota, a ver, tírenle un centro. Cami usó la palabra tiempo, después dijo día, quincena, bueno, estaba ahí con duda, pero todos compartimos que la jornada podemos referenciarla con tiempo. ¿Tiempo de qué? ¿De ejecución de tarea? De puesta a disposición puede ser. Volvemos a la puesta a disposición. Entonces, empezamos a ir acercando los conceptos de remuneración y de jornada. ¿Por qué? Porque ustedes dijeron, entre todos fuimos armando, de que la remuneración era la contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza de trabajo en beneficio del empleador. ¿Y la jornada qué es? Es esa puesta a disposición de la fuerza laboral en beneficio del empleador. Es el tiempo que yo pongo a disposición mi fuerza de trabajo para que el empleador se sirva de ello. Como ese tiempo yo lo pongo a disposición y el contrato de trabajo es oneroso, la contraprestación que me va a dar por ese tiempo es la remuneración. Pero Santi Valladares dice, che, como me va a cubrir la RT desde que yo salgo de mi casa, eso es jornada laboral. Y ahí metió el dedo justo en el ventilador. ¿Por qué? Primero, voy a decir que lo que dice Santi tiene razón en términos de que existe cobertura en la ley de riesgo de trabajo, como existía en la anterior ley de accidentes de trabajo, muy vieja, 9688, de lo que se denominan accidentes in itinere. ¿Qué son los accidentes in itinere? Aquellos accidentes que se producen desde que yo salgo desde mi domicilio hasta que llego al trabajo
Y a la inversa, en la medida que yo no lo desvíe en beneficio propio. El accidente in itinere tiene cobertura en la ley de riesgo de trabajo. Vamos a ponerlo con un ejemplo concreto. Cualquiera de ustedes trabaja en el estudio que está en el centro de Neuquén o en el centro de Roca. Se van en bicicleta, en moto o en auto, caminando desde su casa al estudio y en el interín tienen un accidente. ¿Ese accidente tiene cobertura en términos de la ley de riesgo de trabajo? Sí, se considera accidente in itinere y la RT le va a dar todas las coberturas que la ley de riesgo contiene. Entonces, Santi Valladares tiene razón. Hay cobertura si el accidente se provoca en el itinerario. Ahora, donde no tiene razón o donde quiebre el argumento es que por el hecho de tener cobertura no pasa automáticamente a ser jornada laboral y tener derecho a remuneración. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es que la ley de riesgo de trabajo le dé cobertura al accidente que se provoca en ese trayecto, y otra cosa distinta es sostener que como tiene cobertura de la ley de riesgo, eso es jornada laboral. Y que por lo tanto, si es jornada laboral, tiene derecho a remuneración. Porque si fuéramos por vía del absurdo, el trabajador que vive a 1 hora del lugar de trabajo arranca su jornada 1 hora antes. Y el que vive a 15 minutos, la jornada la tiene a 15 minutos del contrato. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuándo empezó la jornada? ¿Cuándo puse a disposición mi fuerza de trabajo? ¿Cuando salí de la puerta de mi casa o cuando llegué a la empresa y marqué y fiché? ¿Se entiende la discusión? Sí, Mario. No, se entiende. Generalmente ahí, cuando ingresás marcás tenés una huella digital, ¿no? Está bien, los sistemas de control que pueden ser variados desde la huella digital, la ficha, la firma, son sistemas de control horario. Entonces, vamos a ir ahora aclarando un poquito el panorama. Es cierto que existe el accidente in itinere, es decir, se cubren los accidentes que se producen desde el domicilio al trabajo y viceversa, en la medida que no se interrumpan en beneficio propio. Eso es ley de riesgo de trabajo 24.557. Pero ese tiempo no es considerado jornada. No hay jornada laboral allí. Por lo tanto, no hay remuneración. No se paga en términos de remuneración ese tiempo. Porque no hay puesta a disposición de la fuerza laboral y no hay contraprestación por esa fuerza de trabajo. Pero, como no todo es tan simple en el mundo del derecho del trabajo, hay que aclarar que algunos convenios colectivos tienen previsto que ese tiempo de traslado se reconoce y se abona, pero no como remuneración, sino bajo otro ítem que normalmente se llama horas viajes. Esa es la denominación que tiene el convenio de petrolero y es la denominación que también tienen para los empleados de la construcción, régimen ley 2250. Es decir, que cuando yo tengo que trasladarme, ubíquense en el marco de la actividad petrolera. Yo vivo en el centro de Neuquén, me pasa a buscar una combi o hay un punto de encuentro y me traslado hasta Añelo o Rincón o en el medio a ejecutar la tarea. El tiempo que me lleva es un tiempo de traslado importante que lo hace el empleador. No estoy en jornada laboral, no tengo derecho a remuneración, pero el convenio colectivo reconoce un adicional por horas viajes. Es decir, me pagan ese tiempo como horas viaje, pero no es remuneración, porque no hay jornada de trabajo. Lo mismo ocurre en el convenio de la construcción cuando supera los 50 kilómetros el traslado y también están reconocidos como tales. Vuelvo. Habíamos arrancado en el 103 en el concepto de remuneración, nos fuimos a jornada, nos fuimos a la ley, porque Santi Valladares nos introdujo con muy buen criterio ese razonamiento. Es decir, che, bueno, pero si me vas a cubrir el accidente, ¿no me tenés que pagar por ese tiempo? No, porque no hay jornada laboral, no hay remuneración. Puede que sí, que algún convenio colectivo reconozca el tiempo, pero como horas viaje, no como remuneración. Entonces, ya hemos despejado esa primera X. El tiempo que me lleve trasladarme de mi casa a la empresa y de la empresa a mi casa no es considerado tiempo de trabajo y por lo tanto no devenga derecho a la remuneración. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien.
Ahora bien, ¿alguien escuchó hablar o sabe o maneja el concepto de lo que se denominan sumas no remunerativas? No. Bueno, el práctico va de esto, así que más vale que se vayan familiarizando con este gran tema del derecho laboral argentino. Hay un autor que tiene un artículo muy, muy bonito, muy lindo, yo digo muy bonito es porque me parece muy creativo, no es que un artículo de doctrina pueda ser bonito en sí mismo, pero que se llama De las remuneraciones que no remuneran. Es más o menos esa la idea. ¿Sí? ¿Por qué es trascendente saber si lo que yo recibo es remuneración, o mejor dicho, es remunerativo o es no remunerativo? Vamos a ir despacio con esto, y esto es lo que ustedes van a trabajar en un práctico analizando 3 fallos de la Corte Suprema. Vamos a ir despacio en términos de que suele hacer mucho ruido comprenderlo. Si yo me atengo a lo que dice el 103 que acabamos de ver, la contraprestación que el trabajador recibe como consecuencia del contrato de trabajo es remuneración. Esto es lo que acabamos de ver que dice el 103. O sea, como consecuencia del contrato hay una contraprestación y esa contraprestación es remuneración. ¿Qué implica que lo que yo reciba sea remuneración? Que va a tener lo que se denominan aportes y contribuciones. En alguna clase anterior hablamos de esto, ahora están un poco más maduros en la materia, vamos a volver a explicar. ¿Cómo se financian los sistemas de seguridad social en la República Argentina? ¿Qué es el sistema de seguridad social, por decirlo de manera genérica? Es aquel que se ocupa de brindar prestaciones para cubrir determinadas contingencias. La contingencia de la vejez, a través de la jubilación y la pensión, la contingencia de la salud, a través de la obra social, y las asignaciones familiares, a través de lo que pueden ser las asignaciones familiares por nacimiento, por matrimonio, por escolaridad, etc. Entonces, ese sistema, denominado sistema de seguridad social, en nuestro país se financia con lo que pone tanto el trabajador como el empleador. Eso se denominan aportes y contribuciones. Por eso es que cuando veamos ahora un recibo de haberes, que lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a poner en pantalla para aquel que no lo ha visto, van a ver que ese recibo de haberes, que tiene varias denominaciones e ítem, tiene 2 valores. Tiene un valor más alto y un valor más bajo. ¿Alguien sabe qué es lo que efectivamente cobra el trabajador, si el más alto o el más bajo, y por qué? Neto y bruto. ¿Alguien sabe? Se cobra el neto, te descuentan todo lo que es cargas sociales y jubilaciones. Entonces, de todos los conceptos remunerativos. ¿Y qué cobras entonces? ¿El menor o el mayor? La diferencia. ¿Cómo la diferencia? ¿Vos qué plata te llevas? Suponemos que tu sueldo son 55.000 y dice 55.000 y acá abajo dice 47. ¿Cuánto te van a acreditar en la suelda? El menor. El menor. ¿Me pueden decir, que no sea Evangelina, por qué esto es así? ¿Por qué si dice 55 no me pagás 55 y yo me termino llevando 47 o 46 o 40? A ver si lo entienden. Te muteaste, Santiago. Justo estabas para hablar y te muteaste, ¿no? Ahí. No. ¿Se escucha? Ahí sí, ahí te tomo. No es aquella parte que retiene el empleador para cubrir con la otra parte, que es el aporte que él hace para, bueno, los aportes jubilatorios, de esto que estamos hablando. Bien. Es así. Yo voy a hacer mucho hincapié en esto porque yo salí de la facultad sin entenderlo. Entonces, vieron cuando a uno le queda algo, dice, no, yo no quiero que mis alumnos salgan sin entenderlo. Para mí esto era una cosa así abstracta que nunca llegué a comprenderlo hasta que después, a los golpes con la profesión, lo tuve que entender. Cuando el trabajador tiene en estos 2 rubros, en estos 2 montos finales que vimos, uno más alto y uno más bajo, lo lógico es decir, che, ¿y por qué no me pagan lo que es más? ¿Por qué no me pagan este que decía 60 y me terminan pagando 50? ¿Qué son esos 10.000 pesos?
Bueno, esos 10.000 pesos no es ni más ni menos, en la mayoría de los casos, salvo que tengan un embargo o alguna otra situación, es dinero de ustedes, del trabajador, que el empleador obligatoriamente tiene que retener y que lo tiene que ingresar para que funcionen los sistemas de seguridad social y el sindicato. El empleador, como dice Santiago, hace de agente de retención obligatorio y plata que es del trabajador la retiene y la ingresa a través del formulario 931 a todo el sistema de seguridad social. Va a la obra social, va a la jubilación, va al sindicato, va a la mutual, o sea, es dinero del trabajador que ha sido retenido y por eso es que hay dos valores. El valor más alto es lo que realmente cobro, pero de eso que cobro, yo trabajador pago, mi sistema es parte de mi sistema de seguridad social. Pero como no voy por ventanilla y lo pago, es el empleador el que me lo tiene que retener y lo tiene que ingresar al sistema de seguridad social. Pero el sistema no se financia solo con lo que el trabajador pone, sino que el empleador, aparte, en su costo laboral, tiene que poner no solo lo que ha retenido, sino que tiene que poner dinero él, y en el mismo formulario 931 ingresa la parte, los porcentajes que les corresponde para la jubilación, para la obra social e íntegramente para las asignaciones familiares. Entonces, el sistema funciona de esa manera. Y como dijo Evangelina, ¿sobre qué se retiene? ¿Sobre qué hay aportes y contribuciones? Sobre las sumas remunerativas. Es decir, que solo tienen carga de aporte y contribuciones los conceptos que son considerados remunerativos. ¿Qué concepto en esencia e históricamente, y no es discutido, es no remunerativo? Los beneficios de las asignaciones familiares. Por ejemplo, si ese trabajador o trabajadora está cobrando una asignación familiar prenatal, que es la que cobra antes de que nazca el bebé, esa asignación prenatal es una asignación familiar no remunerativa. Por lo tanto, figura en el recibo, en el casillero de no remunerativa, y no tiene aporte y contribuciones. Voy de vuelta para que no queden dudas. La importancia de saber si una suma es remunerativa o no es porque si es remunerativa, lleva aporte y contribución. Es decir, de ahí se retiene tanto para que el trabajador pague como para que el empleador aporte. Y hay conceptos, un concepto no discutido, un concepto que la jurisprudencia y la doctrina acepta unánimemente que es una suma no remunerativa, son las asignaciones familiares. Son aquellas prestaciones de naturaleza de seguridad social que cobra el trabajador, que se liquidan en el recibo, pero sobre las cuales no se hacen aporte y contribuciones. Dije, la de prenatal, puede ser la del nacimiento de hijo, puede ser la de escolaridad, cuando se paga escolaridad. Esas son asignaciones familiares. Así se las conoce. El sistema de seguridad social tiene un subsistema, que es el subsistema de asignaciones familiares. Hasta ahí estamos. Ahora, si esto fuera así, de fácil, no habría, esta unidad nos llevaría 15 minutos más y casi que la terminamos. Pero esto es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el sistema argentino, primero por vía de hecho, luego legislativa, incorporó un artículo 103 bis, que es el artículo siguiente que vamos a ver ahora, que son los denominados beneficios sociales. Vamos a ver los incisos, cuáles son, pero en esencia los beneficios sociales son prestaciones de naturaleza de seguridad social que el empleador voluntariamente da y que son no remunerativos. Entonces, ya arrancamos con un primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Que si vamos a la ley, tenemos el 103, que parece ser claro, que nos define cuándo hay remuneración y qué es remuneración, pero a renglón seguido, rápidamente, tenemos otro artículo que dice: se denominan beneficios sociales a las prestaciones naturaleza de seguridad social no remunerativas, o sea, ya arrancamos con prestaciones que son no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de tercero, que tienen por objeto
mejorar la calidad de vida del dependiente o su familia a cargo. Entonces, el legislador definió remuneración, que parecía ser que era toda contraprestación que nacía como consecuencia de la existencia del contrato de trabajo, pero otro legislador, porque este concepto que tenemos que el legislador es único, es una gran fantasía que estudiamos en la facultad, nada más, otro legislador de otro tiempo, de otro momento, reforma la ley e introduce el 103 bis, y dice, che, pará, puede haber prestaciones de naturaleza de seguridad social no remunerativas que beneficien al trabajador y al grupo familiar. Y son estas, entre otras. Yo las enuncio ahora. ¿Por qué nació este artículo? ¿Cómo nació este artículo para que lo entiendan? El primer inciso es el inciso que le dio nacimiento a la discusión de jurisprudencia y que después se convirtió en derecho positivo, que tiene que ver con los famosos comedores de empresa. A ver si entienden la situación para que entiendan más o menos la naturaleza de los beneficios sociales que después se desvirtuaron y que después llevó a que la Corte declarara la inconstitucionalidad de dos incisos. Si yo tengo una industria, como puede ser una cerámica, que trabaja las 24 horas con turnos rotativos, puede que tenga previsto, o el convenio colectivo previsto, la existencia de un comedor en la empresa. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda o merendar, o desayunar, o cenar, o almorzar dentro del establecimiento al iniciar o al finalizar la jornada. Y eso facilite el acople de los turnos y yo brindo el servicio de comedor. ¿Se entiende la situación? La empresa tiene, el establecimiento tiene como tal un comedor. Y usted dice, sí, ¿y esto qué tiene que ver con la remuneración? Y tiene que ver. ¿Por qué? Porque esas comidas, ya sea una, dos o tres que haga por turno el trabajador, tienen un costo. No son gratis. El empleador, para poder dar el servicio de comedor, paga por la comida que brinda. Ahora, esa comida que yo recibo como trabajador, ¿integra mi remuneración o no? Porque si integra mi remuneración tengo que sumar el monto. Es decir, bueno, ¿cuánto vale cada comida? Y 500 pesos. Bueno, ¿cuántas comidas al mes hago? Y hago 20 comidas. Bueno, entonces yo tengo acá 10.000 pesos que son de comida. ¿Se entiende el planteo o estoy siendo confuso? O sea, ¿le asignamos o no le asignamos un valor al comedor de empresa? Esto dio lugar a una vieja jurisprudencia anterior a la reforma, anterior a la existencia de la ley de contrato de trabajo, donde se discutía en un plenario si se le asignaba o no el carácter de remunerativo al comedor de empresa. Se impuso la mayoría, con voto del doctor Vázquez Vialar, en aquel momento, donde sostuvo que como esto era algo voluntario que el empleador hacía y que era en beneficio del trabajador y su grupo familiar, y que si le poníamos el carácter de remunerativo seguramente no lo haría por el costo que esto traería aparejado en aporte y contribuciones y los otros efectos que ahora vamos a ver, debía comprenderse o entenderse que era un beneficio social, así fue el nombre que se le dio, que no tenía carácter de remuneración. Esa postura de la mayoría de ese fallo de jurisprudencia, que no importa la carátula, porque no es trascendente, es muy viejo, fue que el puntapié inicial del artículo 103 bis. ¿Por qué? Porque el legislador luego consagró que determinadas prestaciones de naturaleza de seguridad social que el empleador podía o no dar de manera voluntaria en favor de sus trabajadores o de su grupo familiar, iban a ser considerados beneficios sociales con alcance no remunerativos. Y ahí aparece, como primer inciso, que lo van a ver ahora, el inciso A del artículo 103 bis, que son los servicios de comedor de empresa. Es decir, que si la empresa brinda un servicio de comedor, ese como tal es un beneficio que otorga el trabajador y no tiene alcance remunerativo. ¿Se entendió medianamente el primer inciso y el por qué? Ahora necesito volver un poco en el concepto de por qué nos importa saber si es remunerativo o no. Perdón, una pregunta. Sí, Cami. No entendí, son voluntarios del empleador entonces, no del trabajador. Del empleador, claro. ¿Dije trabajador? No sé, yo me... No, borremos la parte del video, esa lo editemos al video, si dije esa barbaridad lo editamos y le sacamos la parte que dije trabajador. No, son del empleador, los brinda el empleador y son voluntarios del empleador.
quiero volver, para ahora que ya más o menos tenemos un ejemplo de beneficio social, a terminar de ver el porqué de la importancia de saber si una suma es remunerativa o no. Lo primero que hemos visto es que si es remunerativa tiene aporte y contribuciones. Es decir, tanto el empleador como el trabajador van a tener que sobre ese monto pagar los porcentajes necesarios para sostener el sistema de seguridad social y el sindicato. Bien, ¿eso es lo único que lo hace trascendente? No. Hay por lo menos 3 efectos más que lentamente voy a explicar. 1. ¿Saben ustedes lo que es el aguinaldo o el sueldo anual complementario o el SAC? Estoy diciendo lo mismo, nada más que con formas distintas de denominar. O el sueldo 13, estoy diciendo lo mismo. Es un sueldo 13 que el trabajador va a cobrar dividido en 2 en el año, al 30 de junio y al 18 de diciembre. O sea, lo va a cobrar fraccionado. Luego vamos a estudiar en esta misma unidad cómo se calcula y qué es el sueldo anual complementario. Pero les anticipo que el sueldo anual complementario, el SAC, se liquida en base al 50% de la mejor remuneración devengada en el semestre. Es decir, es la mitad de la remuneración más alta que yo recibí en el semestre. Por eso es importante saber si los rubros que estoy cobrando son remuneratorios o no. Porque si hay rubros que no son remuneratorios, no van a integrar mi participación del porcentaje del SAC. Segundo supuesto por el cual es importante. Tercero, cuando yo me tomo vacaciones, los días de vacaciones tienen un valor adicional. ¿Por qué? Porque si yo tomo que mi remuneración es mensual y quiero saber cuánto cobro por día, tomo mi remuneración mensual y la divido por 30. Eso es lo que dice la ley para saber cuánto cobro por día. Pero en vacaciones, que vamos a estudiar cuando estudiemos descanso, se toma la remuneración mensual y se la divide en 25. Esto me da que mi valor de día de vacaciones es un poco más alto que mi día normal para un trabajador mensual. Después vamos a explicar el porqué del divisor 25, solo quédense con esa idea. ¿Pero qué es lo que divido por 25? ¿Todo lo que cobro? No. La remuneración que yo cobro es la que divido por 25 y me da el valor del día de vacaciones. Por eso es que es importante saber si lo que estoy cobrando es todo remunerativo o no es remunerativo. Último y más importante y más conflictivo. Les he contado varias veces y hemos hecho referencia al famoso cálculo de la indemnización por despido sin causa del artículo 245. Ustedes ya vienen escuchando que yo hablo cada tanto, el 245 es la indemnización plena. Luego vamos a estudiar cómo se hace ese cálculo. Pero aquí lo que nos importa es saber que ese cálculo se hace sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Es decir, que mi base para saber cuál va a ser la indemnización que cobre en un supuesto de despido sin causa va a ser mi mejor remuneración mensual, normal y habitual. Para lo cual tengo que saber si lo que estoy recibiendo todo es remuneración o hay parte que no es remuneración. Entonces, solo lo voy a limitar a esos 4 ejemplos y los repasemos. Es trascendente saber si lo que cobro todo es remunerativo o no, porque sobre la remuneración tengo aporte y contribuciones, sobre la remuneración cobro el SAC, que es la mitad de la mejor remuneración del semestre, sobre la remuneración dividido 25 me pagan los días de vacaciones, y sobre mi mejor remuneración mensual, normal y habitual me toman de base de cálculo para la indemnización. Entonces, poder tener en claro si lo que estoy cobrando es todo remuneración o no, es trascendente, es verdaderamente trascendente. Ahora vuelvo. El legislador, producto de la discusión de jurisprudencia y de una situación que se venía dando, incorpora un artículo 103 bis, que dice que hay prestaciones de naturaleza de seguridad social, pero que voluntariamente las puede dar el empleador, que van a ser no remunerativas, no sustituibles en dinero, y las enuncia, las pone en determinados incisos. Y el primer inciso que incorpora es el comedor de empresa. Por lo tanto,
Si yo soy un trabajador que goza del beneficio de tener un comedor en la empresa, no podría válidamente cuantificar cuánto es lo que sale, lo que yo estoy comiendo, y sumárselo a mi remuneración, sino que es un beneficio social que tiene carácter no remunerativo. ¿Hasta ahí estamos? Este artículo sufrió dos modificaciones que luego fueron derogados, dos incisos incorporados que fueron derogados, que es el inciso B y C, y que van a ser parte de la jurisprudencia que ustedes van a estudiar. ¿Por qué? Porque en los 90, estamos hablando del menemismo y de Cavallo como ministro de Economía, se congelaron los incrementos salariales y no se permitía modificación de los salarios, esto estamos hablando de la ley de convertibilidad, salvo que existieran incremento en la productividad. O sea, a mayor producción podía haber un incremento salarial, si no el salario quedaba estancado. ¿Y qué hizo el legislador? Incorporó la posibilidad de otorgar como beneficio social los tickets canastas y los tickets de transporte. O sea, dar un valor en ticket canasta que tenía carácter no remunerativo, que era un beneficio social sobre el cual el empleador tenía un aporte mínimo, y eso incrementaba lo que el trabajador recibía, pero no con alcance de remuneración, sino como beneficio social. Esos incisos, que lo van a ver, los ponemos para reflejarlos en la ley contrato, están derogados, son el inciso B y el inciso C, que fueron derogados por la ley 26341 en el año 2007, pero en aquel momento ya estaba la jurisprudencia de la Corte en la causa Pérez Condisco, que es uno de los fallos que ustedes van a analizar en el trabajo práctico. La Corte declaró la invalidez de estos incisos porque entendió que estas sumas, más allá de ser catalogadas como beneficios sociales, eran contraprestación vinculada directamente con el contrato de trabajo y por lo tanto debían tener el carácter de remuneratorios. Entonces, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los incisos y luego una ley derogó a los tickets canasta y a los tickets de transporte. No les voy a expoliar el práctico, porque si me meto mucho más en eso, ya después cuando hagan el práctico no va a tener sentido. Así que voy a dejar ahí Pérez Condisco. Sigo. Nos quedan algunos incisos que voy a leer muy rápidamente. Reintegro de gastos de medicamento y gastos médicos y odontológicos del trabajador y de su familia que asumiera el empleador, previa presentación de los comprobantes emitidos por farmacias, médico o odontólogo debidamente documentados. ¿Entienden qué es esto? No estamos hablando de la obra social. Estamos hablando de aquello que no cubre la obra social, son gastos de farmacia o gastos odontológicos que yo tengo que pagar por fuera de lo que me cubre la obra social o los denominados coseguros, que el empleador puede decir voluntariamente, yo me hago cargo, tráeme el comprobante y yo te reintegro el dinero. Si eso fuese así, si el trabajador le trae el comprobante y el empleador le reintegra el dinero, ese gasto es un beneficio social y no integra la remuneración. Entonces lo vamos a poner en el recibo como reintegro gasto de farmacia, 1.500 pesos. Si está el comprobante y efectivamente fue un reintegro de gasto de farmacia, es un beneficio social, no tiene aportes y contribuciones, no integra el carácter de remuneración. Insisto, esto es voluntario para el empleador. O sea, no está obligado el empleador a pagarme la diferencia del gasto de farmacia que no me cubre la obra social. El empleador está obligado a hacerme el aporte y contribución para que yo tenga obra social. Pero ese coseguro, yo debería pagarlo yo, si el empleador quiere, o mi mutual, que es otra forma de cubrir. Sigo. Perdón que a veces los marees con el entrar y salir en la ley, pero a mí si pongo la ley no los veo a ustedes y a mí me sirve mirarle las caras para ver si están entendiendo. Provisión de ropa de trabajo, cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo del desempeño de las tareas, reintegro documentados con comprobante de gasto de guardería, sala maternal que utilicen con hijos de 6 años de edad, provisión de útiles escolares guardapolvo para los hijos del trabajador otorgado al inicio del periodo escolar, otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios, el pago de gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador debidamente documentados, etc. Alguna aclaración sobre los incisos. Primero,
este artículo no es taxativo. Pueden existir otros beneficios sociales en la medida que encuadren con la definición del primer párrafo. Es decir, que sean prestaciones de naturaleza de seguridad social, no sustituible en dinero, voluntarias por parte del empleador. Lo que hace es un paneo de cuáles son las que habitualmente se daban. Si el empleador me otorga la vestimenta, tiene ese carácter. Si me quiere dar cobertura de sepelio para un familiar, tiene ese carácter. Siempre insistiendo con que estamos hablando de un acto voluntario y no que deba cumplir con un mandato legal. No lo cierro al 103 bis. He planteado cuáles son los beneficios sociales y he tratado de mostrarles medianamente el porqué, cómo nacieron con el comedor de empresa, pero como nos quedan 10-15 minutitos, les quiero plantear el 105 para que en la clase que viene, con esto un poquito ya estudiado por ustedes, podamos cerrarlos a los dos. ¿Qué es el 105? El 105 son las denominadas prestaciones complementarias. ¿Qué es esto? Vamos a empezar con conceptos de remuneración un poquito ya más de pesos. Yo les pregunto, ¿la remuneración solo puede ser cobrada en dinero? ¿Se les ocurre a ustedes que pueda ser cobrada de otra forma que no sea en dinero, de curso legal? ¿No? ¿Un título de valor puede ser, profe? ¿Qué sería un título de valor? ¿Te doy una acción de la bolsa? No, por un cheque o por una, no sé, capaz que una letra de cambio. ¿Un Bitcoin te gusta, Santiago? Tengo un artículo para vos de hace una semana sobre si el Bitcoin puede ser moneda de pago o no de la remuneración. Lo tengo para todos, se lo voy a poner en la próxima, lo subo en la PEP. Bien, la remuneración puede ser en dinero. Cuando hablamos de dinero tiene que ser de curso legal, por eso el Bitcoin no puede ser porque no es moneda de curso legal, al menos en nuestro país, salvo en algún país latinoamericano que sí lo ha aceptado junto con el dólar. Tiene que ser en dinero y puede ser también en especie. Pero el límite es que si es en especie no puede ser más del 20%. Vamos de vuelta entonces. La remuneración tiene que ser satisfecha en dinero de curso legal, moneda de curso legal, y hasta un máximo de 20% puede ser satisfecha en especie. ¿Qué sería un pago en especie? Puede ser la habitación, casa-habitación, es decir, el alquiler de un lugar, puede ser con mercadería, puede ser con bienes de uso. Todo eso son pagos en especies que están permitidos por la ley. Ahora, tienen un límite, no pueden superar el 20%. Pero rápidamente quiero aclarar algo. Cuando la ley dice que la remuneración debe ser satisfecha prioritariamente en dinero de curso legal y hasta un máximo de 20% en especie, está hablando de la remuneración legal. ¿Qué es la remuneración legal? La que me corresponde cobrar en función de la escala salarial vigente para el convenio colectivo y la categoría que yo tengo. Traduzco esto, soy un empleado de comercio, soy vendedor, categoría A. ¿Cuál es mi remuneración? La que surja del convenio colectivo y de la última escala salarial, que dice que para el empleado de comercio, vendedor, categoría A, la remuneración es 65.000 pesos. Ok, esa es la remuneración legal. Y sobre esos 65.000 pesos, el empleador puede pagarme un máximo de un 20% en especie y el resto tiene que ser en dinero. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Por qué es esto importante? Porque si yo, que soy empleado de comercio, vendedor A, cobro 100.000 pesos, es decir, cobro por sobre la remuneración legal, el tope del 20% en especie está solo sobre la remuneración legal, sobre los 65. Por lo tanto, en especie me pueden dar lo que alcance hasta los 100, que no va a haber problema, porque no viola el tope. Cuando se habla del 20%, el 20% está limitado a la remuneración legal. Entonces, el pago puede ser en especie con un límite del 20% y prioritariamente tiene que ser en dinero. Ahora, ¿por qué me metí en este
tema de cómo puede ser la remuneración. Porque van a ver que el artículo 105, que es el que estoy comentando, el que voy a empezar a comentar, habla de las prestaciones complementarias. Dice, forma de pago, prestaciones complementarias. El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Es decir, que hay distintas formas, pero prioritariamente tiene que ser satisfecho en dinero. Ahora, cuando yo hablo de prestaciones complementarias, ¿de qué estoy hablando? De aquellas que se otorgan o se dan por sobre la remuneración legal. Yo tengo un salario convencional básico que tiene un máximo de 20% en especie, pero por sobre ese salario convencional de escala salarial puedo tener prestaciones complementarias. Voy a ponerlo en un ejemplo para que quede claro. Soy un empleado de comercio que hago venta en una roticería. Mi sueldo de convenio colectivo es 65.000 pesos. ¿Todos de acuerdo con eso? Todo de acuerdo. Viene el empleador y me paga 65.000 pesos en dinero. Ese es el salario básico cubierto. Y después me dice que como prestación complementaria yo tengo una vianda por día que me voy a poder llevar para alimentar a mi familia, que vale 200 pesos. Está cuantificada, pero me la dan comida. Y todos los días yo puedo retirar comida por 200 pesos. A su vez me dice que voy a tener derecho a una vivienda que me está otorgando en el vecindario donde está la roticería, que tiene un valor de alquiler de 10.000 pesos y que me lo otorga como una prestación complementaria de habitación. Yo pregunto, ¿cuál es la remuneración de ese trabajador? ¿60.000 pesos que dijimos que, o 65, que era el del convenio colectivo? ¿O es eso más la vianda, más la vivienda? Nadie se anima a nada. Se perdieron o están mirando el partido, no sé quién está jugando ahora, pero están todos mirando para el costado. Vuelvo. Profe, ¿no podría encuadrar, o sea, la vivienda no podría encuadrar en los beneficios sociales del trabajo? No, bien Santiago. Estás hoy particularmente con el botón el disparador ahí a la mano. Estás tirando los temas que son más controvertidos. No, porque si vamos a los beneficios sociales, que son prestaciones de naturaleza de seguridad social, que son optativas para el empleador, la vivienda no está como tal y no encuadra. Pero yo vuelvo a la pregunta, a ver si entendemos la idea. Este tipo cobra el salario del convenio colectivo, que eran 65.000 pesos en plata, y el empleador le da una vianda por día que vale 200 mangos por día, y la tiene 25 días, con lo cual tiene 7.000 mangos más en vianda. Y a su vez le da una casa que le alquila que vale 10.000 pesos más, y la paga el empleador. ¿Cuánto es el sueldo? ¿El sueldo es solo lo que cobró en plata? ¿Lo otro que son prestaciones no es sueldo? ¿No es remuneración? Sí, de remuneración, profe. Bien. Las prestaciones complementarias por definición son remunerativas. Es decir, que todas aquellas prestaciones complementarias que el trabajador reciba integran su remuneración y tienen el carácter de remunerativa, salvo los supuestos que están enunciados en los incisos del 105. Voy de vuelta. Las prestaciones complementarias son remunerativas con la excepción de los supuestos que están enunciados en los incisos del 105, que son taxativos. Entonces, antes de entrar en los incisos del 105, permítanme, nos quedan 5 minutos, no desesperen, hacer de nuevo el paralelismo. 103 bis se denominan beneficios sociales. Por definición, son no remunerativos, son prestaciones de naturaleza de seguridad social voluntarias del empleador y los incisos no son taxativos. Puede haber algunos otros beneficios que el empleador otorgue que sean considerados beneficios sociales, pero son no remunerativos. 105,
Prestaciones complementarias son aquellos beneficios que el trabajador recibe por sobre el básico convencional, que pueden ser en dinero y pueden ser en especie. Por definición, esas prestaciones complementarias son remunerativas. ¿Todas? No, todas no, porque hay excepciones. El 105 determina cuáles son las excepciones de manera taxativa. Y aquí, como Santiago tiró la vivienda, aquí viene la vivienda, justamente uno de los temas que más ruido suelen hacer. Como lo que nos queda son muy pocos minutos y no vamos a alcanzar a describir todo el artículo, voy a ir al último inciso, que es el que voy a reforzar en la clase que viene porque es el que más me importa, que es el de la vivienda. Dice, vuelvo, arriba, forma de pago, prestaciones complementarias. El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimento, mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Las prestaciones complementarias, sean en dinero o en especies, integran la remuneración del trabajador, con excepción, acá está lo que estoy diciendo, que dice que son remunerativas, con excepción solo y exclusivamente de estos incisos. Y aquí voy a detenerme un segundo en este último inciso, que es el de la vivienda. Si les quedan 5 minutos de neurona, a ver, quiero ver las caras, 5 minutos de neurona, ¿sí? ¿Me aguantan 5 minutos? Voy a plantear esto de la vivienda. Camila dice no, pero te vi que sí, Camila. Primero, voy a dividir ese inciso que está de corrido. Vuelvo para que lo vean. Fíjense. Dice, el comodato de casa habitación de propiedad del empleador ubicado en barrio complejo circundante al lugar del trabajo. Como esta ley es mía, yo puedo hacer lo que quiera, entonces lo divido. Este es el primer supuesto que vamos a analizar. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así. Cuando la vivienda es una prestación complementaria no remunerativa. Primer supuesto. Cuando se trate de un comodato, ya saben ustedes que el comodato es un préstamo de uso, de casa o habitación, que sea propiedad del empleador, es decir, el empleador es el dueño y me da el préstamo de esa casa o de esa casa habitación, con una característica, tiene que estar ubicado en barrio o complejos circundantes al lugar del trabajo. Es decir, tiene que estar en forma estratégica alrededor del lugar donde yo estoy prestando la tarea. El ejemplo más típico de esto en nuestra zona eran las represas hidroeléctricas. Cuando el empleador desarrolló, cuando algunos empleadores desarrollaron Complejo El Chocón o Alicurá, etc., hubo que hacer viviendas en ese lugar. ¿Por qué? Porque era más fácil que los trabajadores vivieran ahí que llevarlo desde los centros urbanos más próximos, como podrían ser Neuquén o eventualmente en su caso Piedra del Águila, que Piedra del Águila es muy chico. Entonces, esos son barrios circundantes al lugar de donde se va a ejecutar la tarea. Si el empleador me da en comodato, en préstamo de uso, una vivienda o una habitación en esos barrios que son circundantes al lugar de ejecución de la tarea, ahí la vivienda o habitación es una prestación complementaria no remunerativa, porque encuadra en la excepción. Ese es el primer supuesto. Pero el artículo, lamentablemente, de corrido, tira el segundo supuesto, que yo, exprofeso, lo separé y lo dejé acá abajo. ¿Por qué? Porque acá estoy en presencia de la locación, estoy hablando ya de un contrato de alquiler, eso es la locación, en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda. Es decir, que acá, en el segundo supuesto, que es totalmente distinto, ya no me está prestando una casa, sino que está alquilando una casa o una habitación, pero no cualquier alquiler es válido. Tiene que existir dificultad en el acceso a la vivienda, que es una situación fáctica. Es poder demostrar que en un momento determinado y en un lugar determinado hay dificultad en el acceso a la vivienda. Hace años nos costaba mucho dar este ejemplo. Yo me retrotraía a un ejemplo que es previo al nacimiento de ustedes, que fue Hidronor, que era una especie hidroeléctrica estatal en Chipoleti, pero como
ese ejemplo no servía de nada porque había que explicar hasta qué era Hidronor. Por suerte, la realidad ahora nos sorprendió hace algunos años con otro nuevo ejemplo, que es el acceso a la vivienda en Añelo. El corazón de Vaca Muerta tiene una grave dificultad en el acceso. ¿Por qué? Porque no hay alquileres disponibles y porque los que existen son de un costo muy alto y los propietarios prefieren alquilarle a la empresa que a un trabajador de manera independiente. Entonces, es probable que yo acredite como empresa que hay dificultad al acceso a la vivienda en Añelo y que si le alquile una pequeña habitación que vale 40.000 pesos a un dependiente mío, puede encuadrarlo como una prestación complementaria del 105, es decir, como un alquiler de vivienda no remunerativo. Esa sería la excepción. Entonces, ya están perdidos, estamos terminando la clase y no están por ahí consolidando conceptos, no desesperen, lo vamos a dejar para consolidarlo en la clase que viene. Solo quiero repasar. Me quedé en el 105, en las prestaciones complementarias que dije que son por definición remunerativas, excepto, es decir, no son remunerativas los supuestos de los incisos que da la norma. Y me fui al último inciso, que es el vinculado con la vivienda, y lo dividí. ¿Por qué? Porque son dos supuestos de vivienda. El primer supuesto es el comodato, el préstamo de uso de vivienda que sea propiedad del empleador, siempre y cuando se trate de barrios circundantes al lugar donde se ejecuta la tarea. Y el segundo supuesto es locación, que el empleador haga, pero tiene que existir un supuesto de hecho, que es dificultad en el acceso a la vivienda. Si se diera cualquiera de estos dos casos, la vivienda es una prestación complementaria no remunerativa. Por lo tanto, si no se dan esos supuestos, en todos los otros casos, la vivienda es una prestación complementaria remunerativa. Por eso cuando yo puse el ejemplo de la roticería y puse que le alquilaba una vivienda de 10.000 pesos, es remunerativa, porque no la puse en ningún supuesto de excepción. La puse en un caso común que es, aparte me pague el alquiler de la vivienda. Como me pague el alquiler de la vivienda, es prestación complementaria, es válida, pero es remunerativa, a todos los efectos. ¿Bien? Me están quedando muy pocos, yo creo que voy a terminar el cuatrimestre con 2 o 3 o solo hablándome hacia el espejo, así que por favor no me abandonen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No hemos... Cortita, el peón de chacra acá en el Alto Valle entraría el caso de comodato, sí. Casa habitación. Normalmente los peones de chacra, el peón permanente que vive en la chacra, tiene un comodato, un préstamo de uso de la vivienda en el lugar donde se ejecuta la tarea. Y si bien, si es un peón general, está fuera de la ley contrato, se le aplica de manera supletoria, pero tiene su estatuto especial, que es la ley 26727, el concepto es el mismo. Así que, para no complicarte, porque no hemos visto el estatuto del peón rural, la idea es exactamente igual. Entraría como un comodato de habitación en barrios circundantes no remunerativa. Bien. No hablé con Sergio, pero imagino que la semana que viene también haremos 2 y 1. El lunes temprano les colgamos la grilla y le ponemos los links para que ya estén al tanto. Y en la semana que viene vamos a dar el práctico. Yo le voy a pedir a las adscriptas que están trabajando con el práctico que no solo lo cuelguen en la página de PEDCO, sino que vengan a la clase y les comenten por dónde va, porque estamos procurando que los adscriptos también se introduzcan en la materia, que tengan, se familiaricen con lo que es preparar un práctico, con estar en contacto con el alumno, porque los adscriptos, dos son graduadas y 2 son no graduadas. Entonces las voy a invitar a que vengan a una clase nuestra para que les cuenten y les propongan el práctico, cuya fecha de vencimiento, como saben, es el miércoles ante al parcial, o sea que hay tiempo suficiente, pero para que lo vayamos trabajando. Tiene que ver justamente con remuneración. Si no hay ninguna duda o pregunta, terminamos acá. Buen fin de semana para todos. Yo quería preguntar algo. Bien, bueno, justo. No nos vamos nada. No, pero es como algo de curioso nomás. ¿Por qué el empleador pondría una prestación no remunerativa? O sea, ¿en qué le convendría al empleador? Básicamente, el mejorar la calidad de sus trabajadores, la calidad de vida del trabajador y de su grupo familiar. Esto está bastante estudiado en los últimos años en cuanto a cómo incide en la prestación laboral
las condiciones que el trabajador brinde. Habrás leído o escuchado el fenómeno de Google con sus puertas abiertas, grandes living, horarios no estrictos, bicicletas andando. Eso no es un tema por la galería, es un tema que tiene un impacto en el recurso humano, en la consolidación del recurso humano muy valioso. Entonces, que el empleador pueda dar un beneficio social hacia la calidad de los trabajadores que aspira a tener. El que quiere se va, porque esto ya está un poco por fuera. Hace muy poco, mi hija con su grupo de compañeras, mi hija estudia psicología, está en tercer año, y están viendo psicología aplicada ahora a los recursos de la empresa. Me hacían una entrevista y me preguntaban, casualmente, que en la estructura de mi estudio, ¿qué beneficios habían? Y yo no lo tenía tan así matemático, pero me acordé que en una de las reuniones hace años surgió a las trabajadoras, a las chicas, a las secretarias, preguntarle, ¿y qué otra cosa a ustedes les haría bien o les serviría? Y una de ellas dijo, por lo menos tener un día de la semana para disponerlo, porque o no puedo hacer los trámites o tengo que... Bueno, entonces se asignó un día al mes, que a veces se lo toman y a veces no, que es un beneficio para poder, es una licencia con goce de haberes extra. Y tuvo un impacto muy positivo. Cuando vos decís, che, bueno, pero es un día que no trabaja, bueno, no importa, porque en realidad lo cubre, lo termina supliendo porque se acomoda, la tarea la ejecuta antes, o el día siguiente la saca el trabajo que le quedaba, y para ella significó un gran beneficio, que es decir, tengo un día liberado para juntar todos esos trámites, todos esos papeles, todas esas cosas que necesito hacer y que no la puedo hacer porque yo trabajo hasta las 4 de la tarde y cuando quiero ir están cerradas las oficinas donde la tengo que ejecutar. Entonces, ese es un beneficio que en este caso no se trasladaba como un beneficio social en términos de lo mismo cobra el sueldo, entonces no tenía expresión, pero es un beneficio que tiene impacto. A la pregunta tuya, Cami, muchas veces las empresas que pretenden consolidar a sus recursos humanos buscan de qué manera darles beneficios extra, como, por ejemplo, el pago adicional de la prepaga. O sea, vos tenés la obra social, que la obra social es la sindical que te corresponde, pero el empleador asume pagarte como un beneficio social lo que es la diferencia entre una prepaga. Entonces, lo paga el empleador, parte tenés vos financiado del aporte y contribución para la obra social, y parte lo paga el empleador. ¿Qué logra con eso? Que su trabajador tiene una cobertura de salud, su trabajador y su grupo familiar, una cobertura de salud mejor. Entonces, comparativamente, entre este comercio y este comercio, cobran el mismo sueldo, pero este tiene la prepaga y este no. Entonces, el trabajador se consolida como recurso humano más en el que está dando el beneficio social. No sé si te quedó claro, Cami, o si va por otro lado. No, sí, genial. Bien. Pero lo veo capaz lejano para la, no sé, no, el trabajo que uno conoce. Sí, es cierto que a veces parece Europa y algunos países de Europa y no Argentina, pero se da, en algunos supuestos, a nosotros, a mí como estudio me ha tocado trabajar y hay empresas de la zona que otorgan beneficios sociales y que tienen una preocupación por una mejor calidad y condición de sus recursos humanos, que entienden que el recurso humano es algo muy valioso dentro de la estructura de producción y no es un número más, sino que incide en el producto final que se logra. Entonces, eso es una cuestión cultural, digamos, pero sí hay. Bueno, buen fin de semana, que descansen, bye bye.